Houston Astros vs Boston Red Sox, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Astros en Red Sox 11:35 de la mañana ET, Framber Valdez será el abridor por Houston. Valdez en 21 aperturas tiene una efectividad de 2.62 con whip de 1.11. El zurdo poncha a 26% con 8.1% de boletos. Los roletazos están en 60.3% con 0.54 jonrones por cada 9 entradas. Lucas Giolito abrirá por Boston. Giolito tiene 16 aperturas con efectividad de 3.80 y whip de 1.25. El derecho poncha a 21.2% con 7.1% de boletos. Los roletazos están en 35% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Valdez ha permitido una o menos carreras limpias en 5 de sus últimas 6 aperturas. Giolito en sus últimas 5 aperturas en casa tiene una efectividad de 2.28. Los Astros batean para 231 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Houston tiene efectividad de 3.26 como visitante. El bullpen de Red Sox tiene una efectividad de 2.34 en sus últimos 24 juegos. Boston tiene marca de 14-3 al under en casa, enfrentando equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620. Los Astros tienen marca de 15-11 al under como visitantes, enfrentando equipos con bullpen whip de 1.35 o menor. Juega Houston y Boston al under del total. Los Ángeles Dodgers vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Dodgers en Rays 12 del día ET, Yoshinobu Yamamoto será el abridor por Los Ángeles. Yamamoto en 21 aperturas en 2025, tiene una efectividad de 2.63 con whip de 1.05. El derecho poncha a 28.7% con 8.4% de boletos. Los roletazos están en 51.9% con 0.77 jonrones por cada 9 entradas. Joe Boyle abre por Tampa Bay. Boyle ha aparecido en 6 juegos con una efectividad de 2.82 y whip de 0.85. El derecho poncha a 27.3% con 10.2% de boletos. Roletazos en 33.3% con 0.81 jonrones por cada 9 entradas. Yamamoto en sus últimas 6 aperturas como visitante tiene una efectividad de 1.71 con whip de 0.95. Boyle en sus últimas 4 aperturas permitió 9 carreras en 12 y un tercio entradas. Los Ángeles batea para 259 contra abridores derechos. Tampa Bay batea para 203 en sus últimos 7 juegos. Tienen marca de 2-13 enfrentando equipos ganadores en sus últimos 15 con una pérdida de menos 11 unidades. Los Ángeles tiene marca de 11-5 en la carretera contra equipos con récord perdedor con un retorno de más 2.9 unidades. Juega Los Ángeles Dodgers, Milwaukee Brewers vs Washington Nationals, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Brewers en Nationals 1:35 de la tarde ET, Jacob Misiorowski será el abridor por Milwaukee. Misiorowski tiene 7 aperturas con una efectividad de 2.70 y whip de 0.96. El derecho tiene una tasa élite de ponches de 36.4% con 10.95% de boletos. Los roletazos llegan a 39.7% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Brad Lord abrirá por Washington. Lord ha aparecido en 37 juegos con efectividad de 3.27 y whip de 1.27. El derecho poncha a 19.3% con 7.9% de boletos. Tasa de roletazos de 48.6% con 0.61 jonrones por cada 9 entradas. Misiorowski en sus últimas 3 aperturas permitió 3 carreras limpias en 13 y 2 tercios entradas. Los Brewers batean para 333 en sus últimos 6 juegos. Washington batea para 234 en sus 45 juegos diurnos. El bullpen de Milwaukee tiene una efectividad de 3.36 en sus últimos 25 juegos. El bullpen de Washington en casa tiene una efectividad de 6.16. Los Brewers tienen marca de 17-8 al run line en la carretera contra equipos perdedores con un retorno de más 9.1 unidades. Los Nationals tienen marca de 8-19 al run line en casa contra equipos perdedores con una pérdida de menos 15.6 unidades. Juega Milwaukee en run line menos 1.5 carreras. Kansas City Royals vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Royals en Blue Jays, Seth Lugo abrirá por Kansas City. Lugo en 20 aperturas tiene una efectividad de 3.03 con whip de 1.13.
El veterano poncha a 21.8% con 7.7% de boletos. Roletazos en 39.4% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Chris Bassitt abre por Toronto. Bassitt ha aparecido en 23 juegos con efectividad de 4.24 y whip de 1.34. El derecho poncha a 22.7% con 5.6% de boletos. Los roletazos están en 46.1% con 1.32 jonrones por cada 9 entradas. Lugo en la carretera tiene efectividad de 3.44 con whip de 1.02. Bassitt en sus últimas 2 aperturas permitió 10 carreras en 9 y 2/3 entradas. El bullpen de Kansas City en la carretera tiene una efectividad de 3.53. El bullpen de Blue Jays en sus últimos 7 juegos tiene una efectividad de 10.87. Los Royals tienen marca de 5-4 en la carretera en sus últimos 9 contra equipos ganadores con un retorno de más 2.8 unidades. Juega Kansas City, Minnesota Twins vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Twins en Guardians 1:40 de la tarde ET, Simeon Woods Richardson será el abridor por Minnesota. Woods Richardson ha aparecido en 17 juegos con efectividad de 4.24 y whip de 1.40. El derecho poncha a 19.8% con 10% de boletos. Roletazos en 31% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Joey Cantillo abrirá por Cleveland. Cantillo ha hecho 26 apariciones con efectividad de 4.14 y whip de 1.44. El zurdo poncha a 28.8% con 12.8% de boletos. Woods Richardson como visitante tiene una efectividad de 5.30 y whip de 1.57. Cantillo en sus últimas 2 apariciones tiene una efectividad de 2.25 con whip de 1.00 en 8 entradas. Minnesota batea para 231 en la carretera. Cleveland batea para 273 en sus últimos 7 juegos, con un bullpen que tiene efectividad de 2.52. El bullpen de Twins en sus últimos 6 juegos tiene efectividad de 6.44. Tienen marca de 11-25 en la carretera enfrentando equipos con bullpen whip de 1.35 o menor, con una pérdida de menos 13 unidades. Los Guardians tienen marca de 17-10 en casa contra equipos de la Liga Americana con porcentaje de slugging de 410 o menor. Juega Cleveland, San Francisco Giants vs New York Mets, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Giants en Mets 1:40 de la tarde ET, Carson Whisenhunt abrirá por San Francisco. Whisenhunt en su debut en MLB permitió 4 carreras limpias con 3 ponches en 5 entradas en casa ante Pirates. El zurdo fue seleccionado en la segunda ronda del draft 2022 desde East Carolina y tuvo malos números en triple a las últimas 2 temporadas. Frankie Montas abre por New York Mets. Montas en 6 aperturas tiene efectividad de 5.46 con whip de 1.45. El derecho poncha a 20% con 6.2% de boletos. Roletazos en 41.1% con 1.82 jonrones por cada 9 entradas. Montas en casa tiene efectividad de 3.31. San Francisco batea para 231 como visitante. Su bullpen tiene efectividad de 4.13 en sus últimos 24 juegos. El bullpen de New York ha rendido bien en casa. Los Giants tienen marca de 7-15 como visitantes enfrentando equipos con bullpen whip de 1.35 o menor con pérdida de menos 6.7 unidades. Los Mets tienen marca de 20-11 en casa enfrentando equipos con promedio de bateo de 255 o menor con más 4.2 unidades. Juega New York Mets, New York Yankees vs Miami Marlins, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Yankees en Marlins 1:40 de la tarde ET, Luis Hill abrirá por New York Yankees. Hill hace su debut en 2025, tras una lesión en el lat. El derecho tuvo 24 aperturas el año pasado con una efectividad de 3.50 y whip de 1.19. Ponchó a 26.8% con 12.1% de boletos. Roletazos en 35.6% con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Edward Cabrera abre por Miami. Cabrera tiene 18 aperturas con una efectividad de 3.35 y whip de 1.23. El derecho poncha a 24.3% con 8.4% de boletos. Roletazos en 47.3% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Cabrera en casa tiene efectividad de 3.00 con whip de 1.09. Miami batea para 255 en sus 47 juegos diurnos.
El bullpen de Yankees tiene efectividad de 5.93 en sus últimos 25 juegos. El de Miami tiene 2.82. Los Yankees tienen marca de 14-22 como visitantes enfrentando equipos con bullpen whip de 1.35 o menor, con pérdida de menos 13.2 unidades. Los Marlins tienen marca de 8-6 en casa contra equipos de la Liga Americana con slugging menor a 440 con más 3.1 unidades. Juega Miami, Baltimore Orioles vs Chicago Cubs, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Orioles en Cubs 1:40 de la tarde ET, Brandon Young será el abridor por Baltimore. Young tiene 8 aperturas con efectividad de 6.63 y whip de 1.69. El derecho poncha a 20.5% con 9.6% de boletos. Roletazos en 43.5% con 1.96 jonrones por cada 9 entradas. Colin Rea abre por Chicago. Rea tiene 22 apariciones con efectividad de 4.25 y whip de 1.32. El derecho poncha a 16.8% con 6.3% de boletos. Roletazos en 37.2% con 1.61 jonrones por cada 9 entradas. Rea permitió 10 carreras en 9 entradas en sus últimas 2 aperturas. Orioles batean para 324 en sus últimos 7 juegos. Su bullpen tiene efectividad de 5.68 en 49 juegos diurnos. El bullpen de Cubs en sus últimos 24 juegos tiene efectividad de 5.86. Tienen marca de 13-6 al over en casa contra la Liga Americana. Juega Baltimore y Chicago al over del total. Pittsburgh Pirates vs Colorado Rockies, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Pirates en Rockies 3 de la tarde ET, Mitch Keller será el abridor por Pittsburgh. Keller tiene 22 aperturas con una efectividad de 3.69 y whip de 1.20. El derecho poncha a 18.8% con 6.2% de boletos. Roletazos en 43.9% con 0.71 jonrones por cada 9 entradas. Brantley Blalock abre por Colorado. Blalock tiene 8 aperturas con efectividad de 7.09 y whip de 1.64. El derecho poncha a 10.9% con 4.8% de boletos. Roletazos en 41.8% con 1.64 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es 5.30. Keller ha permitido 6 carreras limpias en sus últimas 8 entradas. Pittsburgh batea para 216 como visitante. Colorado batea para 264 en sus últimos 24 juegos. El bullpen de Pirates tiene efectividad de 4.97 en sus últimos 23 juegos. Tienen marca de 2-14 como visitantes enfrentando equipos con récord perdedor con pérdida de menos 11.7 unidades. Colorado tiene marca de 4-3 en casa en sus últimos 7 contra equipos con récord perdedor con retorno de más 2.2 unidades. Juega Colorado, Arizona Diamondbacks vs Athletics, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Diamondbacks en Athletics 4 de la tarde ET, Eduardo Rodríguez abrirá por Arizona. Rodríguez tiene 18 aperturas con efectividad de 5.63 y whip de 1.65. El zurdo poncha a 22.8% con 7.9% de boletos. Roletazos en 35.1% con 1.75 jonrones por cada 9 entradas. Luis Severino abre por Athletics. Severino tiene 23 aperturas con efectividad de 4.83 y whip de 1.35. El derecho poncha a 17.1% con 7.3% de boletos. Roletazos en 40.6% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Severino en casa tiene efectividad de 6.34 y whip de 1.61. Rodríguez como visitante tiene efectividad de 5.84 y whip de 1.72. Athletics batea para 265 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Diamondbacks tiene efectividad de 5.82 en sus últimos 6. El bullpen de Athletics tiene 6.01 de ERA en sus 34 juegos contra la Liga Nacional. Juega Arizona y Athletics al over del total. Chicago White Sox vs Los Angeles Angels, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. White Sox en Angels 4 de la tarde ET, Sean Bourque abrirá por Chicago. Bourque ha aparecido en 21 juegos con efectividad de 4.17 y whip de 1.41. El derecho poncha a 20% con 10.3% de boletos. Roletazos en 34% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Jack Kochanowicz abrirá por Los Angeles Angels.
Kochanowicz tiene 20 aperturas con efectividad de 5.75 y whip de 1.62. El derecho poncha a 15.5% con 11.6% de boletos. Roletazos en 43.2% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Bork en sus últimas 7 aperturas tiene efectividad de 3.09. Kochanowicz en casa tiene una efectividad de 6.00 con whip de 1.73. White Sox batean para 274 en sus últimos 6 juegos, mientras Aniels promedian 211. El bullpen de Aniels tiene efectividad de 5.75 en este periodo. El bullpen de Chicago tiene efectividad de 3.20 en sus últimos 25 juegos. White Sox tienen marca de 6-1 como visitantes contra equipos perdedores en sus últimos 7 juegos con retorno de más 6.3 unidades. Los Aniels tienen marca de 3-6 en casa enfrentando equipos con porcentaje de victorias de 380 o menor, con una pérdida de menos 4.1 unidades. Juega Chicago, St. Louis Cardinals vs San Diego Padres, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Cardinals en Padres 4 de la tarde, ET, Andre Pallante abrirá por St. Louis. Pallante en 21 aperturas tiene efectividad de 4.62 con whip de 1.31. El derecho poncha a 15.3% con 7.4% de boletos. Tasa de roletazos de 61.5% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Dylan Cease abre por San Diego. Cease tiene 22 aperturas con efectividad de 4.79 y whip de 1.34. El derecho poncha a 29.9% con 9.2% de boletos. Roletazos en 36.1% con 1.29 jonrones por cada 9 entradas. Pallante en la carretera tiene efectividad de 4.82. Cease ha mostrado mejores números en casa. Los Cardinals batean para 167 en sus últimos 6 juegos. Padres batean para 305 en ese mismo periodo. El bullpen de San Diego tiene efectividad de 1.81 en sus últimos 24 juegos. Padres tienen marca de 16-3 en casa enfrentando equipos de la Liga Nacional que batean 250 o menos con retorno de más 10.9 unidades. St. Louis tiene marca de 12-27 en la carretera contra abridores derechos con pérdida de menos 17 unidades. Juega San Diego, Texas Rangers vs Seattle Mariners, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Rangers en Mariners 4 de la tarde, ET, Jacob deGrom abrirá por Texas. DeGrom en 21 aperturas tiene efectividad de 2.55 con whip de 0.92. El veterano poncha a 27.3% con 5.5% de boletos. Roletazos en 40.7% con 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Logan Evans abre por Seattle. Evans en 12 aperturas tiene efectividad de 4.22 con whip de 1.44. El derecho poncha a 17.9% con 8.2% de boletos. Roletazos en 41.1% con 1.55 jonrones por cada 9 entradas. Texas batea para 217 en sus 34 juegos diurnos. Seattle batea 225 en casa. DeGrom en 6 aperturas diurnas tiene una efectividad de 1.57. Mariners tienen marca de 9-4 al under en casa enfrentando abridores de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor. Rangers tienen marca de 18-10 al under en la carretera enfrentando equipos con bullpen whip de 1.35 o menor. Juega Texas y Seattle al under. Detroit Tigers vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 3 de agosto de 2025. Tigers en Phillies 7 de la noche, ET, Charlie Morton abrirá por Detroit. Morton ha aparecido en 23 juegos con efectividad de 5.42 y whip de 1.56. El veterano poncha a 21.8% con 10.3% de boletos. Roletazos en 43.4% con 1.42 jonrones por cada 9 entradas. Christopher Sánchez será el abridor por Filadelfia. Sánchez en 21 aperturas tiene una efectividad de 2.55 con whip de 1.08. El zurdo poncha a 26.3% con 6.2% de boletos. Roletazos en 58% con 0.69 jonrones por cada 9 entradas. Morton en sus últimas 3 aperturas permitió 13 carreras limpias en 18 entradas. Sánchez tuvo dificultades en su última salida. Detroit batea para 277 en sus últimos 6 juegos. Filadelfia batea 269 en casa.
El bullpen de Tigers tiene efectividad de 5.85 en sus últimos 26 juegos. El bullpen de Phillies tiene efectividad de 10.29 en sus últimas 6 apariciones. Tigers tienen marca de 16-5 al over contra la Liga Nacional. Phillies tienen marca de 6-3 al over en casa contra equipos de la Liga Americana. Juega Detroit y Filadelfia al over del total.